Comenzamos por declarar distintas variables que se obtienen por medio de experimentación, que son el volumen 1, el volumen 2, la presión 1, la presión 2 también, que se obtiene de multiplicar la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Luego la temperatura 1, que se obtiene por medio de experimentación. Luego la constante de los gases ideales, que esta se obtiene mediante investigación. Y el número de moles, que se obtiene de multiplicar la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la constante de los gases ideales por la temperatura 1. Esto nos va a dar el número de moles. Y después hay que trazar un vector con el comando linspace. El primer vector nos va a dar la dinámica de compresión, que va del volumen 1 al volumen 2. Y después se inserta la fórmula obtenida de la ecuación de los gases ideales para calcular la presión del punto 1 al punto 2. Y después hay que trazar otro vector para la adición de calor, que va de la temperatura 1 a la 2 y aumenta desde una temperatura mínima a una máxima. Después, utilizando la fórmula que también se obtiene de las ecuaciones de los gases ideales en el punto 2 para obtener la presión, que se emplea nuevamente para obtener una presión máxima a una temperatura máxima. Después hay que trazar un tercer vector para indicar cómo está incrementando la presión en un cambio de temperatura del mínimo al máximo. Y después, posteriormente, se utiliza otra fórmula obtenida de la ecuación de los gases ideales para obtener el volumen mínimo constante. Después hay que crear una relación de variables equitativas, como se puede ver aquí, y hay que trazar un cuarto vector para indicar la dinámica en la que se expande el volumen. Y mediante otra fórmula obtenida de la ecuación de los gases ideales se obtiene el decremento de la presión a una temperatura máxima. Y después hay que trazar un quinto vector para poder indicar el decremento de la temperatura máxima a la mínima. Después indicamos un sexto vector para indicar el decremento de presión para un cambio de temperatura máxima a mínima. Y mediante la fórmula de la que se obtienen los gases ideales, se obtiene el volumen máximo, que es constante desde el paso D hacia el A. Y después se agrega una fórmula subplot para convertir la gráfica en matriz y que aparezca en una misma figura junto con la próxima. Y después se inserta el comando de while true, que esto es lo que va a hacer que se mantenga generando constantemente la gráfica sin fin alguno. Y dentro del while true vamos a usar el comando comment para primeramente poder graficar el volumen y la presión de los puntos 1 y 2 o a b. Después se inserta un hold on para mantener las gráficas en cada ciclo. Finalmente, con el comando comet se grafica la segunda relación del volumen con respecto a la presión de los puntos 2 y 3, al igual que las relaciones de los puntos 3 y 4. Y pues finalmente, al correr el código, se va a mostrar lo que vendría a ser la gráfica del volumen con la presión.